Pues hermanos, es la primera vez que me puedo dirigir a ustedes en calidad de pastor de la iglesia de Betel. Tiene años que no he podido estar ahí. Ya saben cómo es el ministerio pastoral. Vamos de una iglesia, vamos a la otra. Y entonces, a veces estamos, a veces no estamos. En esta ocasión Dios nos ha traído de regreso a Betel. Y es una alegría poder vivir esta experiencia de nuevo. No es la misma iglesia que yo dejé hace años cuando me fui. Ha crecido, ha cambiado, mucha gente nueva. Sharon dijo que todos me conocen, pero no es así. No todos me conocen. Yo tampoco conozco a todos, pero con el tiempo espero que eso cambie. Que podamos definitivamente conocernos y podamos establecer una relación de amistad y también de una relación en Cristo Jesús. Les invito por favor a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Es un versículo que conocemos bien y que tal vez pueda sonar un poco curioso en esta realidad con el coronavirus. Pero no vamos a hablar de coronavirus, no tanto en todo caso. Apocalipsis 3, versículo 11, dice así: He aquí yo vengo presto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Les decía, no vamos a hablar mucho del coronavirus, pero es el contexto en el que vivimos. Hace meses uno de mis tíos se enfermó. Él es doctor y durante meses estuvo ayudando a la gente, tratando a los que tenían este virus y haciendo de todo para aliviarlos, hasta que a él le dio también el coronavirus. Y le dio a él y le dio a su hijo, que también es doctor, y a su otro hijo, que también es doctor. Estaban luchando con eso y mi prima, la hija mayor, bajó del norte de México al sur y estuvo con ellos y estuvieron luchando. Los jóvenes, bueno, les fue menos mal que al papá le fue más duro. Y hicieron todo lo que les fue posible en todo caso para que el papá estuviese bien. Y lo hicieron hasta que el papá logró estar mejor, aunque las secuelas siguen. Nosotros tenemos experiencia aquí en nuestra iglesia con el hermano Moisés. El hermano Moisés también tuvo este virus y él puede decirles qué difícil es aún hoy día. Su esposa también. Y es por eso que hay que tener mucho cuidado, sea lo que sea. Hay una cosa que es cierta. En todo momento, el ser humano es como que si tuviese ese instinto de estoy mal, pero quiero estar mejor. Si tengo un problema, tengo que encontrar la solución. Si las cosas se ponen malas, tengo que ver cómo para que se mejoren. Si no tengo dinero, hay que trabajar para tener. Es como que si no nos resignásemos a que las cosas estén mal y a cruzarnos los brazos. Y esto se ve también en las películas. Cualquier tipo de película que ven o en cualquier tipo de caricatura es el mismo esquema. Esta es la situación inicial, luego va a haber un problema y los actores, los protagonistas de la historia van a hacer todo lo posible para que esa situación, para que ese problema pueda ser resuelto. Es como que si, ok, las cosas se pusieron muy malas, pero yo sigo esperando que van a estar mejor. Es como si fuese un reflejo humano. Seguir luchando, luchando, luchando hasta que las cosas se pongan mejores. De hecho, nos pasó a nosotros, a muchos de nosotros. Todos los que me están escuchando somos inmigrantes porque nos fuimos de casa buscando una vida mejor. Tal vez no para nosotros mismos en un primer momento, pero esperando una vida mejor para nuestros hijos. Misma reacción. Estoy así, pero no me acomodo de mi realidad. Quiero algo mejor para mí y para los míos. Necesitamos esperar. Es una realidad. Y cuando el apóstol Juan nos dice en Apocalipsis, he aquí yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, está diciendo lo que Jesús nos dice. Yo vengo. De aquí a que yo regrese, retén lo que tienes. Aguántate. Yo regreso. No pierdas la esperanza, porque hay una corona que te espera, pero aunque no la veas, no pierdas la esperanza. Hay un profesor mío de teología que escribió una vez lo siguiente: una vida sin esperanza es una vida inhumana.
necesitamos un horizonte para permanecer de pie. Una estrella que guíe nuestros pasos. La esperanza es lo propio del ser humano. Somos seres creados para esperar. Seguramente ustedes conocen a nuestra agencia humanitaria adventista que se llama ADRA. Y por darles este ejemplo, ADRA Bélgica, que es bastante pequeña, en lo que va de este año ya ha ayudado en proyectos en Mauritania, en Yemen, en Somalia, en Bangladesh, en el Líbano, en situaciones súper delicadas, súper difíciles. En esas situaciones, cuando las personas piensan que simplemente no hay modo que puedan salir adelante, que puedan recibir ayuda, como en la explosión que hubo en Líbano, ¿se acuerdan? Hace un tiempo, la gente que perdió todo. ¿De dónde podían esperar ayuda si sus mismos gobiernos no están estructurados, no están organizados para ayudar a la misma población? Y en esas situaciones, cuando esa gente ve llegar a las asociaciones humanitarias que les dan esperanza, que les dan razones para seguir creyendo que un futuro es posible, es hermoso. Son asociaciones que son portadoras de futuro, portadoras de esperanza. Y esos tenemos que ser también nosotros. Nosotros que sabemos que necesitamos un futuro, tenemos que hacer lo posible para que los demás también sepan que para ellos también hay un futuro. Es algo que la Biblia nos enseña. Nosotros, seres humanos, necesitamos esa esperanza. Pero ¿qué sucede cuando no encontramos esa esperanza? En la sociedad vemos varios tipos de reacciones de las personas que no saben encontrar esperanza aquí o allá. Se dirigen a otros lugares, se dirigen hacia cosas que les van a dar la ilusión de tener una esperanza, de controlar las cosas, o al menos para olvidar. Y hay unas personas que ya no tienen esperanza y ¿qué hacen? Pues se van de lleno a adicciones. Y las adicciones pueden ser alcohol, pueden ser las drogas, puede ser el trabajo mismo. Yo trabajo y no veo lo demás porque estoy tan concentrado en el trabajo que es como el avestruz que pone la cabeza en la tierra para no ver nada, no saber nada. Pero esa no es una solución. Hay otras personas que van en su desesperación a buscar la esperanza donde definitivamente no hay y van a consultar a los brujos, a los videntes. El problema que de todos modos existe es que nada de eso nos puede dar una esperanza concreta y real. Y el problema mayor es cuando nos damos cuenta que definitivamente nuestra vida no nos lleva a ningún lugar. Por ejemplo, en este país en el que vivimos, en Bélgica, ¿saben cuál es la primera causa de mortalidad en las edades entre 15 y 24 años? ¿Cuál es la primera causa de mortalidad según ustedes? No sé si pudiera... El suicidio. El suicidio. Definitivamente el suicidio es la primera causa de mortalidad entre las edades de 15 y 24 años aquí en Bélgica. Pero no solo en esas edades. En las edades de 25 a 44 años también el suicidio es la primera causa de mortalidad en este país. Cada año hay más de 2.000 suicidios en este país. Y definitivamente es un problema que puede ser visto desde el punto de vista de la sanidad. Es un problema sanitario, absolutamente, pero también es un problema del alma. ¿Cómo hacerle? Nosotros que estamos viviendo en este lugar, nosotros que tenemos una esperanza suprema ante esa realidad, ¿podemos cerrar los ojos? ¿Podemos hacer como las avestruces, repito, y decir, ok, bueno, mientras no lo vea, mientras no esté cerca de mí, yo no hago nada? No, la realidad es que en el país en el que estamos, el tema de la esperanza es una necesidad fundamental. Y nosotros hemos recibido esa esperanza. Hace más de un mes me tocó ir a predicar a la iglesia adventista del Lieja, cuando todavía era pastor de ellos. Y apenas llegué, en ese periodo entre los dos confinamientos en el que podíamos ir a la iglesia, se me acercó una viejita con su máscara. Y me dijo, pastor, es muy difícil. Ha sido muy difícil. ¿Qué cosa? Le pregunté. La soledad. Estar sola en casa, no poder ver a mi familia, no tener con quién hablar, no tener con quién orar,
no poder reunirme en mi iglesia con la gente que se dirige a Dios como yo, cantar con ellos, estar con ellos. Ha sido tan difícil que casi caigo en depresión, pero no cayó en depresión. Y yo la veía, a esta viejita, son de estas viejitas que uno las ve y le inspiran tanta ternura, flaquitas, chiquitas, arrugaditas de manera maravillosa. Y yo me dije, ¿cómo le hizo esta señora para resistir? Una respuesta, su esperanza en Dios, su fe en Dios. La cosa maravillosa de la esperanza y de la fe en Dios es que no es algo para las élites, no es algo solo para los héroes espirituales. La esperanza cristiana está al alcance de todos y es capaz de hacer cambiar el curso de las cosas. Con la esperanza cristiana podemos seguir creyendo en la vida. Con la esperanza cristiana podemos tener paz en medio de la tormenta. Con la esperanza cristiana podemos incluso sentir gozo a pesar de que estemos sufriendo. Acuérdense del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Pablo está en el fondo de la prisión. ¿Y quién podría regocijarse de estar en la prisión? Nadie. Tampoco Pablo se regocijaba de estar en la prisión, pero en la prisión él seguía sintiéndose gozoso. Él seguía encontrando razones por las cuales estar agradecido con Dios. Y esto es lo que le va a decir a la iglesia de los colosenses. Les va a decir, ahora me gozo, y está en la prisión, está en la cárcel, y les dice, ahora me gozo en lo que estoy padeciendo por vosotros. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No se está gozando de que esté mal, se está gozando del hecho de que a pesar de que esté en la prisión sufriendo, él ve un futuro, él ve un objetivo. Ok, yo estoy sufriendo, pero esto va a traer bendición para la iglesia. Y me regocijo de que esto va a resultar en bendición para ese pueblo que está en la ciudad. Pablo no es un masoquista. A Pablo no le gusta sufrir. Pero en sus sufrimientos, por la esperanza que tiene, él es capaz de ver que hay luz al final del túnel. Gracias a la esperanza, hermanos, a la esperanza cristiana, aún en los momentos más difíciles, nosotros nos podemos poner al servicio de los demás sin esperar nada a cambio. Porque nosotros sabemos que lo que esperamos, nuestra recompensa, lo leímos al inicio, es la corona de vida. Y eso nos pone por encima de las situaciones que podamos vivir. Ahora bien, esperanza, esperanza, esperanza. He dicho de esperanza, sí, pero hay condiciones para la esperanza. La esperanza en la Biblia está condicionada a un hecho. Tiene que estar anclada en la roca de la salvación. Y la roca de la salvación, como lo sabemos, es solo una. Cristo Jesús, nuestro Señor. Obviamente, nuestra esperanza y nuestra fe se construye mucho sobre el hecho de cómo y de cuándo Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Dios nos ha respondido a las oraciones. Sabemos que nos está escuchando. Dios nos ha hecho milagros. E incluso en las situaciones en las que tal vez no vimos lo que queríamos ver, recibimos la fuerza para salir adelante. Dios está ahí y para nosotros eso es algo sólido. Pero nuestra esperanza no se puede basar solo en lo que hemos vivido con Dios. En la Biblia, mi esperanza en Cristo se basa en lo que he vivido con Él y en lo que Dios dice de su Hijo. Y lo que Dios dice de su Hijo, como el apóstol Pablo le dijo a los Efesios, el apóstol Pablo le dijo, si ustedes supiesen el poder que Dios le dio a su Hijo, si ustedes supiesen la gloria que Dios le da a su Hijo, si ustedes supiesen con cuánta determinación Dios lo ha puesto por encima de todo, no dudarían. Cristo es alguien en el que podemos confiar. La esperanza que tenemos, nuestra fe en Él puede ser sólida no solo por lo que manifiesta en nuestra vida, sino por lo que Dios ha prometido hacer a través de Cristo, en Cristo, por Cristo y en nuestro favor. Cristo es la base de nuestra esperanza. Cristo es el personaje a través del cual el poder de Dios, la potencia de salvación divina se manifiestan para nosotros y para el mundo entero. Lo que nos lleva a otra pregunta.
¿será que Cristo es capaz de salvarnos? La Biblia lo dice, pero ¿será que es cierto? Hubieron personas que se preguntaban eso ya en la época de los apóstoles. Por ejemplo, los romanos, la iglesia cristiana en Roma. ¿Será que Cristo es lo suficientemente fuerte como para permitirme darme ese valor para aferrarme a Él en todo momento? Y Pablo les va a responder, hermanos. Y Pablo les va a responder y es uno de los versículos, son uno de los versículos más hermosos que a mi parecer se encuentran en la Biblia. Los voy a leer en la epístola a los Romanos, capítulo 8, del versículo 31 al versículo 39. Romanos 8, del versículo 31 al versículo 39. Dice así: pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchillo? Otras traducciones dicen espada. Como está escrito, antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo está más que convencido de que en Cristo Jesús nosotros podemos encontrar la fuerza necesaria para que nuestra fe y nuestra esperanza nunca desaparezcan. Sí, pueden vacilar, pero siempre estarán presentes. Nuestro Dios, hermanos, no es un cuento. Nuestro Dios es real. No es una invención. Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios es la razón de nuestra esperanza. Ahora bien, algunos dirán, es cierto, Dios nos dice que Él está ahí, Dios nos dice que nos va a ayudar, pero hay personas que podrían llegar a dudar de que si Dios va a cumplir su palabra. Me acuerdo cuando me fui por la segunda vez de México, incluso antes, cuando me iba a ir de México la primera vez, y pues me iba a alejar de la familia, me iba a alejar de mi mamá, de mi papá, y de los abrazos de mi mamá, de las caricias de mi mamá. Y un día me dijo mi mamá antes de irme, si un día te encuentras en una necesidad tal que quisieras que yo te abrace, pero yo no estoy, no te puedo abrazar, pídele a Dios que Él lo haga de mi parte. Pídele. Obviamente yo adolescente, sí, mamá, como quieras, muy bien, chao, ya me voy. Y lo único que pensaba yo era irme, recorrer el mundo, tener experiencias, descubrir. Así que entró por aquí y yo pensé que había salido por acá. Pero llegó el momento, a mis 19 años, me encontraba yo solo del otro lado del mundo, sin trabajo, sin poder regresar a la casa, muy orgulloso para pedir ayuda. Y me encontré en la situación una de las más difíciles de toda mi vida. Y ahí sí me acordé de Dios. Siempre seguí yendo a la iglesia, pero igual no es porque vas a la iglesia que estás cerca de Dios. Pienso que más de uno conocen este tipo de realidad. Pero cuando me encontré mal, me acerqué a Dios. Primero para reclamarle todo tipo de cosas. Para decirle que de todos modos era su culpa. Un poquito como Adán y como Eva. No fui yo, fuiste tú porque tú me diste a la mujer. No fui yo, fuiste tú porque tú creaste a la serpiente. Siempre así hacemos. Pero cuando se me acabaron los argumentos y cuando no pude más que aceptar que fui yo mismo la causa de mi situación,
Y cuando necesitaba yo un abrazo, un cariño, sentirme protegido entre los brazos de alguien, pues mi familia estaba lejos. Y fue ahí que lo que mi mamá me había dicho me regresó a la mente. Si un día necesitas un abrazo, pídele a Dios que lo haga de mi parte. Dije, será. Pero yo estaba muy mal, estaba tan mal que cualquier cosa, cualquier cosa que me hubiese podido aportar algo bueno, yo estaba dispuesto a hacerla. Así que en ese momento en el que estaba yo peleándome con Dios, rezongando, diciéndole, según yo estaba orando, pero estaba más bien gritando que otras cosas. Allí en mi cuartito donde estaba le dijo, ok, Señor, mi mamá me dijo esto una vez. Y mi mamá cree en ti. Y mi mamá te conoce, dice ella. Y no te lo pido por mí, pero en el nombre de ella. Porque ella me lo dijo. Si es cierto que tú eres un Dios capaz de hacer eso, lo necesito. Hazlo. Y Dios lo hizo. Una cosa que no se pueden explicar, solo se pueden vivir. Dios me tomó en sus brazos y eso cambió mi vida totalmente. Ahora bien, si Dios es capaz de cumplir una promesa que un ser humano hace en su nombre, comprometiéndolo a Él, ¿cuánto más Dios será fiel para cumplir las promesas que Él mismo le hace a los hombres, diciendo, yo lo haré? Dios cumple sus promesas. Desde el inicio Dios ha sido así. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Dios les prometió, de la descendencia de Eva nacerá alguien que le aplastará la cabeza a la serpiente, que destruirá al enemigo, que acabará con el mal. Y el apóstol Pablo lo escribe en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, va a decir, cuando el tiempo fue cumplido, Jesús, nacido de mujer, llegó. Pablo está hablando directamente de esta promesa. Llegará el día en que de la descendencia de la mujer saldrá aquel que destruirá el enemigo. Ese descendiente anunciado triunfó sobre el pecado al morir en la cruz. Dios había cumplido su palabra, hermanos. Dios es un Dios de palabra. Dios tiene una sola palabra. ¿Saben cuál es la palabra de Dios? Cristo Jesús. Cristo es la palabra de Dios. Cristo, nuestro Señor. No hay nada más fiable en el mundo, no hay nada más sólido en el mundo que la palabra que Dios nos da. Las promesas que Él hace son sólidas, hermano. Y lo mejor que podemos hacer es poner toda nuestra confianza en Él y decir, Señor, tal vez no lo estoy viendo por lo que estoy viviendo, pero permíteme de seguir creyendo en ti. Permite que mi esperanza en ti permanezca viva. Que nadie me arrebate la corona que tú me quieres dar. Hebreos. En Hebreos tenemos algo muy bonito que dice así. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Ahora bien, ¿cuál es la condición para recibir esta ayuda? Es muy simple. Nosotros necesitamos poner nuestra fe en Cristo. Lo dice el mismo apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Cuál es la condición para que Dios nos ayude? Y atención, estoy hablándole a la iglesia, a los creyentes, a los que ya tenemos conocimiento de Dios, a los que tenemos, se supone, una relación con Él. ¿Cuál es la condición para que eso se mantenga? Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Muy bien, por gracia ustedes han sido salvados, pero dice algo más el apóstol Pablo. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Somos salvos por gracia, pero es mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. ¿Quiero yo recibir el regalo de Dios? Necesito poner mi fe en Él. ¿Qué cosa es la fe? La fe es esa capacidad de confiar plenamente en Dios y en lo que dice.
¿Cómo ponemos todo esto en una sola frase? Más o menos así. Si no tengo relación con Dios, ¿cómo puedo tenerle confianza? Y si no le tengo confianza, ¿cómo puedo esperar que me venga a ayudar cuando le digo, ven a ayudarme, si ni yo mismo creo que lo va a hacer? El apóstol Juan también va a hablar de esto. Y él va a decir lo siguiente: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, les escribo estas cosas a ustedes, iglesia de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. ¿Cuál confianza? ¿En qué confiamos? En que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Tener confianza en Dios. Nunca dejar de esperar en Él. Dios cumple su palabra. Ya lo dijimos, su palabra es Cristo. Cristo tiene que estar al centro de nuestra fe. Él tiene que ser nuestro amigo más íntimo. El único que en realidad merece nuestra confianza y el único que es la razón de nuestra esperanza. Tal vez tienen amigos que no creen. Seguramente conocen gente que no cree. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Nosotros no es que seamos mejores, pero nosotros que podemos atravesar la vida confiando en Dios, nos podremos levantar todas las veces que sea necesario. Caeremos 10, nos levantaremos 11. Y lo haremos no solo porque tendremos la fuerza para hacerlo, sino porque también tendremos algo que es mucho más grande que eso. Tendremos la esperanza en Cristo. Y es que así es la esperanza, hermanos. La esperanza está siempre presente. Es capaz de hacernos volver a vivir. Es capaz de permitirnos ver la luz al final del túnel. Ahora bien, la esperanza solo es posible si tenemos una relación de confianza con Cristo. ¿Cuándo es que nosotros podemos vivir nuestra relación con Cristo? ¿En la iglesia? ¿El sábado? ¿En los momentos de culto? ¿Cuándo es que nosotros aprendemos a confiar en Dios? En realidad, aprendemos a confiar en Dios cuando vivimos con Cristo todos los días, de manera cotidiana. Es en el trajín diario que Jesús nos da cita. Es en el trajín diario en el que Dios nos quiere encontrar, vivir con nosotros, caminar con nosotros, compartir, conversar con nosotros. Y tal vez tengamos que reconocer algo. Por lo general, aunque Dios esté con nosotros, lo sentimos más cerca de nosotros cuando atravesamos momentos difíciles. No es que Él no esté con nosotros en los momentos fáciles, pero cuando atravesamos problemas, cuando de plano son problemas grandes, ahí sí, como que nos volvemos más sensibles a su presencia. ¿A quién no le ha pasado, hermanos, que pasan momentos largos sin ir al Señor? ¿A quién no le ha pasado? Pero sin embargo, apenas llega un problema, ahí sí vamos a Él, nos acordamos que Él está ahí, que nos puede ayudar. ¿A quién no le ha pasado? Creo que nos ha pasado a todos. Menos mal que Dios no es como nosotros. ¿Por qué? Por lo siguiente, imagínense que ustedes tienen un amigo o una amiga o un conocido. Y es una persona que les viene a ver regularmente. Pero cada que les viene a ver es solo para pedir ayuda. Siempre. Ah, necesito esto. Ah, necesito lo otro. ¿Será que podrías ayudarme? Ah, un favorcito. Tal vez conocen a alguna persona así. Es muy probable que la primera vez la ayuden, que la segunda, que la tercera. Si son muy pacientes, la cuarta y la quinta. Pero después, ¿cómo acogemos a ese tipo de personas? Simplemente ya no queremos recibirlos. Simplemente no queremos tener relaciones con ellos, porque ¿para qué? Solo personas que vienen a aprovecharse de nosotros, personas que no nos dan nada, que no nos dan amistad, que nos ven simplemente como una varita mágica. Cuando tienen problemas, ahí sí se acuerdan de nosotros. Nadie soporta eso. Pero Dios no es como nosotros, y menos mal. Y menos mal, porque aunque hayamos pasado toda la vida lejos de Dios, alejándonos de Él, cada que volvemos a Él, cada que nos acercamos a Él sinceramente, cada que le pedimos, Señor, ayuda y perdón, cada vez que vamos a Él, hermanos, podemos escuchar su voz diciéndonos, como dijo el Señor al profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios.
te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Y no importa que seas la persona más inestable en tu relación con Dios, cada que vas con Él te acepta. Desea una relación estable contigo, definitivamente. Pero aunque no la tengas, cada que vengas a Él sinceramente, Él no te rechazará. Pero bueno, esa es la parte de Dios. Eso sin contar con nuestra parte, porque tal vez estás viviendo una situación tan dura, tan grave, tan complicada que te digas, pero pastor, ¿cuál solución me puede dar Dios? Mi esposo, mi hermana, mi hermano, mi hija, mi hijo murieron. ¿Qué solución me puede dar el Señor ante eso? ¿Qué puedo esperar del futuro? Me quedé sin trabajo, me quedé sin pensión, ya no hay futuro. Tal vez te digas, pastor, pero me he metido en problemas tales que ni siquiera merezco que me ayuden. Le he sido infiel a mi pareja, he sido violento, tengo una vida doble. En la iglesia me ven así, pero yo soy asá. ¿Sabes qué te digo? Te digo que más que nunca necesitas ir a Jesucristo. Porque sea cual sea mi experiencia con Dios, tu experiencia con Dios, tarde o temprano nos tendremos que dar cuenta que sin Él no hay esperanza. En todo caso, no hay esperanza real. Lo único que tenemos son ilusiones. Y lo hermoso es que cuando nos acerquemos a Él, cuando te acerques a Él, no solo lo escucharás diciéndote, no temas, yo te fortaleceré, sino que podrás experimentar la realidad de ese Dios que se describió a sí mismo a Moisés diciéndole, yo soy un Dios misericordioso, clemente, rico en fidelidad y bondad. ¿Se acuerdan de la situación de Job, hermanos? La situación de Job no tenía remedio. Y él pensaba que estaba viviendo una injusticia incluso de la parte de Dios. Y aún pensando eso, aún sin comprender el porqué de las cosas, fue capaz de decir una de las frases más hermosas de la Biblia. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Es hermoso. Esa calidad de fe. La realidad de la esperanza de Job es una fuente de inspiración. Dios es capaz de salvarnos aún de la misma muerte. Esa es la profundidad de la esperanza cristiana, hermanos. La venida de Jesús y su resurrección de entre los muertos testifican que Dios es amor. Y más allá de las miserias de esta vida, el amor triunfará de la muerte. Pueden verlo, 1 Corintios 13:8. Quien ha encontrado a Jesucristo solo puede ver su esperanza convertirse en una certeza. Jesucristo lo prometió. Él regresará para vencer definitivamente el mal, hermanos. ¿Y saben qué? Lo hará. ¿Qué decir para concluir? Dios es la base, Dios es la fuente, Dios es la razón de ser de nuestra esperanza. La pregunta es, ¿deseas verdaderamente poner toda tu confianza en Él? Solo te puedo decir una cosa, te lo deseo de todo corazón. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.